El reto del PRI. En el marco de las celebraciones correspondientes al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, me permito emitir estas palabras, cuyo objetivo tienen el de reconocer los logros emanados de la Revolución, entre ellos la construcción de instituciones, de manera específica la consecución de la estabilidad política mediante la creación del Partido Nacional Revolucionario por el general Plutarco Elías Calles, transformado en Partido de la Revolución Mexicana por el general Lázaro Cárdenas del Río, para su posterior adecuación a la realidad nacional en el Partido Revolucionario Institucional, impulsada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Dicha estabilidad garantizada a lo largo de la construcción del México moderno permitió el desarrollo nacional, trayendo a su vez la construcción de instituciones de apoyo social, a las cuales aún en la actualidad se rinde reconocimiento y admiración, ya que formaron parte de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Sin embargo, esta relación partido-gobierno, configurada en el movimiento revolucionario, no siempre fue tersa, y me atreveré a decir sana. A lo largo de los más de 70 años que gobernó el revolucionario institucional, también estuvo marcado por los desencuentros, inestabilidades económicas y arbitrariedades de quienes dirigían este hermoso país, pero sobre todo este gran partido político. Esos errores lo llevaron poco a poco, o al paso del caracol, a perder las simpatías de los ciudadanos, marcando su retroceso en la influencia de la política nacional, culminando con la estrepitosa derrota electoral en el año 2000 y la pérdida de la presidencia de la República, marginándolo hasta un tercer puesto en las elecciones presidenciales del año 2006. Aún no me atrevo a afirmar que hemos aprendido de nuestros errores, pero es cierto que hace un año recuperamos la presidencia de la República con un proyecto joven y fresco, encabezado por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, buscando la urgente transformación de un país mediante la acción de gobierno, transformación basada en reformas necesarias y de aplicación inmediata, las cuales necesitarán de la participación de todos los sectores de la población y el gobierno, para llevarlas a buen cauce. Estoy orgulloso de mi militancia priista y de mi vocación política, porque veo en ellos el mecanismo para lograr una transformación de fondo, pero más orgullo me llena hablar de este bello país, la patria que me vio nacer. Mis pasiones no ciegan mi actitud crítica, y mi voluntad de cambiar las circunstancias se mantendrá mientras existan desigualdades, pobreza, niños sin un hogar en donde puedan crecer de manera sana, entre otras grandes problemáticas. Esa actitud crítica y a su vez propositiva no cesarán en esfuerzos que permitan a mi país salir adelante. En palabras de Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. O el enorme intelectual priista don Jesús Reyes Heroles. Se es joven cuando se ve la vida como deber y no como un placer, cuando nunca se admite la obra acabada, cumplida, cuando nunca se cree estar ante algo perfecto. Sirvan estas palabras como corolario del análisis respecto del desarrollo histórico del PRI, expuesto a continuación. Hace ya 103 años que dio inicio a uno de los procesos transformadores más sangrientos del país, la Revolución Mexicana, la cual comenzó Francisco I. Madero en 1910 con la finalidad de derrocar un gobierno autoritario, la dictadura de Porfirio Díaz. Con el transcurso del tiempo y la maduración del movimiento, se fueron integrando demandas de sectores hasta esa fecha desprotegidos, como lo son los movimientos populares encabezados en la figura del emblemático general Francisco Villa y el movimiento campesino liderado por Emiliano Zapata. Luego de una serie ininterrumpida de revueltas y asesinatos, Venustiano Carranza convoca la creación de un nuevo pacto social, y es así que el 5 de febrero de 1917 se formaliza la nueva Constitución Política, una de las más avanzadas en cuanto al reconocimiento de derechos sociales en ese momento histórico. Pero, y como en la mayoría de los aconteceres, Carranza olvidó incluir dentro de esta integración a los movimientos populares y campesinos, creyendo que con el hecho de incluir sus demandas en la Constitución quedarían resueltos. Manteniéndose siempre fiel a su doctrina de defender la legalidad y constitucionalidad, buscó respaldo en las clases altas emanadas de la dictadura, constriyéndolo al ostracismo y posterior derrocamiento. Álvaro Obregón toma las riendas del movimiento revolucionario, reivindicando a la clase media al interior y estrechando los vínculos de este una vez más tanto con obreros como con campesinos. Bajo este nuevo impulso, y luego de la revuelta de Agua Prieta, toma el poder en 1920. Marcando el fin del largo proceso revolucionario y el comienzo de un nuevo Estado, teniendo como estandarte la alfabetización de la población, se crea la primer gran institución mexicana del México posrevolucionario, la Secretaría de Educación Pública, quien en manos de José Vasconcelos configuró todo un cambio cultural y social de gran envergadura. El país se disponía a ya no volver sobre sus pasos.
Por primera vez y teniendo como antecedente la dictadura, Obregón termina el periodo presidencial de 4 años para dar paso al general Plutarco Elías Calles, quien tiene que enfrentar el acoso directo de la Iglesia por aspectos de la Constitución de 1917, los cuales afectaban sus intereses. Decidido a enfrentar con toda la fuerza y demostrar que el nuevo Estado, cohesionado y mediante alianzas y negociaciones, era más fuerte, lográndose imponer a cualquier otro factor real de poder que quisiese, a través de la desestabilización regional, imponer su visión. Es así que Iglesia y Estado reviven por última vez uno de los enfrentamientos más emblemáticos del siglo XIX, con una peculiaridad, más sanguinario y encarnizado, denominado Guerra Cristera. Empleando un signo distintivo del posterior partido político, la negociación y la concesión para imponer su visión, Calles logra sofocar la revuelta religiosa y firme en sus convicciones, comienza a establecer los cimientos del México sostenido en instituciones. Este entorno marca la creación de otra gran institución, pero esta en el ámbito monetario y financiero denominado Banco de México, con el cual se pudo contar por primera vez en toda la historia de México independiente con una moneda única y de carácter nacional. No obstante, el México de las instituciones no lograba arraigarse aún en la clase política, dependiente de caudillos, de manera primordial de Álvaro Obregón, quien, amparado en el poder que le confería este título, reforma la Constitución para permitir la reelección no consecutiva de presidente. Ganó las elecciones en 1928, pero fue asesinado antes de retomar el cargo. Es en esta tragicomedia electoral mexicana que el aún presidente Plutarco Elías Calles estructura la creación de un partido político de envergadura nacional, que integrara a todos los pequeños liderazgos locales y regionales a lo largo y ancho del país. Naciendo en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, quien a lo largo de todo el siglo XX, con sus respectivas variaciones, dirigirá las directrices del poder en México. El bagaje histórico descrito con anterioridad nos hace ver las enormes dificultades por las que atravesó el país para consolidarse como nación en un Estado fuerte y poder dar paso a la atención de los verdaderos problemas nacionales. Una vez quitada la careta de las disputas militares y políticas, los gobernantes se enfrentaron a la cruda realidad de un pueblo sumergido en la miseria, con hondos y graves desequilibrios sociales, una economía vapuleada por los constantes movimientos armados, pero sobre todo un pueblo con sed de justicia social. A la llegada del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de la República, se van delineando los cimientos del sistema político mexicano, con reglas formales sustentadas en la Constitución y sus leyes secundarias, y reglas informales basadas en los designios del presidente en turno, facultades que le otorgaban al propio sistema, haciéndolo valer en la expulsión de Calles, demostrando una premisa básica del presidencialismo mexicano de aquí en adelante: muerto el rey, viva el rey.